cisexismo es una palabra que inventan las personas trans para describir un sistema específico que reproduce violencias de manera sistemática hacia las personas trans. En Argentina, el filósofo Blas Radi, es un filósofo trans, lo describe como un sistema de exclusiones y privilegios simbólicos y materiales vertebrado por el prejuicio de que las personas cis son mejores, más importantes, más auténticas que las personas trans. Recordamos que las personas cis son las personas que se sienten identificadas con el género que se les asignó al nacer, y las personas trans somos las personas que no nos sentimos identificadas con el género que se nos asignó al nacer. Puede ser personas travestis, trans o no binarias. Bueno, en el caso del cisexismo, lo que ocurre es que se reproducen de manera sistemática exclusiones a través desde el núcleo familiar, o a través de las instituciones educativas o de salud, o a través de la violencia institucional, vulneraciones específicas hacia las personas trans. Y a través de este curso vamos a conocer con detalle cómo funcionan estas exclusiones, en particular prevenir y trabajar con las situaciones de violencia institucional y de protección de las violencias. Y por esta razón, como vamos a ver, lo que se conoce del promedio de vida de las personas trans en los pocos estudios que se han realizado es un promedio de entre 35 y 40 años, por todos estos motivos. Hablar de cisexismo es importante porque el foco está puesto en analizar cómo funciona el sistema, cómo son las personas cis. El foco cambia desde que las personas trans seamos investigadas o analizadas por discursos académicos hacia la capacidad de poder elaborar saber nombrando algo que antes no se nombraba, que eran justamente las personas cis. El sistema cisexista funciona con tres características que es muy importante identificar, porque el género en realidad es producto de un sistema. Los sistemas de dominación, o mejor dicho, sistemas de sujeción, son sistemas que crean tipos de sujetos y de acuerdo a esas características van a distribuir quiénes son las personas que reciben privilegios y quiénes son las personas que van a recibir esas vulneraciones o exclusiones. Y el cisexismo tiene tres puntos importantes que son: el primero es generizante. En el sistema en que vivimos, tener género es obligatorio desde antes de nacer, al nacer y a lo largo de toda nuestra vida, en todas las instancias institucionales de formularios o que recorremos y en todas las instancias de socialización. El segundo es ser biologicista, porque nuestro género está asignado de acuerdo a nuestros genitales, y esto tiene que ver con discursos de la ciencia, de la medicina, que también forman parte de la cultura y a los cuales se les atribuye un poder muy importante para determinar cómo son las vidas y cómo es esperable vivirlas. Y el tercero es que es binario, porque solamente se nos asignan dos géneros, mujer y varón, y en la realidad sabemos que existe infinidad de personas que tienen identidades de género que se apartan de ese binarismo. Travestis, maricas, lesbianas, personas no binarias y una cierta cantidad de personas no se hallan enmarcadas allí. ¿Cuál es la relación entre la heteronormatividad y el cisexismo? La heteronormatividad es la norma que impone una orientación sexual específica, la heterosexualidad como la esperada, la normal, y una cierta forma de ser, unas ciertas expectativas acerca de nuestras formas de relacionarnos, de vivir en la sociedad. Y el cisexismo es el sistema que produce exclusiones y vulneraciones hacia las personas trans. La relación entre ambos sistemas es que justamente la heterosexualidad va a precisar de dos géneros bien diferenciados, de un varón y una mujer con todos los estereotipos que conocemos, con toda la socialización de género que conocemos. Y esa concepción de las personas y de su identidad de género es binaria y biologicista. Tanto la heteronorma como el cisexismo están basados fuertemente en el binarismo, porque la heteronorma impone la heterosexualidad, que necesita un varón y una mujer claramente diferenciados, claramente opuestos entre sí. Y lo mismo ocurre con el cisexismo. La heteronormatividad no solo impone una elección sexual, impone una forma de vida, una forma de relacionarse. Entonces esto va a afectar a lesbianas, a personas gays, que pueden ser personas cis.
Y el cisexismo, como vimos, excluye a las personas trans, que también en muchos casos se van a oponer al binarismo de género, porque pueden ser personas travestis, trans o no binarias, y afecta específicamente a la identidad de género y a la posibilidad de desarrollar la identidad de género. En este sistema que reproduce desigualdades, las violencias ocurren de forma estructural y en diferentes niveles, que pueden ir desde lo simbólico, psicológico, hasta lo material. Loana Berkins desarrolló una idea de doble opresión, porque existe una situación de violencia social, de estigmatización hacia las travestis, en el caso del texto de ella, que tiene un correlato en la violencia institucional. Como vimos al comienzo del curso en la introducción, los estados históricamente han reproducido la heteronormatividad y por ende han reproducido estas violencias. Y cuando hablamos de violencia institucional, nos concentramos en todas las acciones que ocurren desde las instituciones, tanto por acción como por omisión, es decir, tanto por hacer algo como por dejar de hacerlo o por no registrarlo, y que tienen que ver con un montón de niveles que van desde el ingreso hasta una institución hasta todas las prácticas que ocurren hacia el interior de la institución. Cuando trabajamos en instituciones tenemos la responsabilidad de prevenir estas situaciones, pensando no solamente en una idea de inclusión, de si la manera en que estamos trabajando incluye a las personas trans, sino pensando en qué lógicas utilizamos en las instituciones que están reproduciendo el cisexismo, aun cuando las personas con las que estamos trabajando no sean personas trans o ni siquiera sean lesbianas o personas gays. Estamos reproduciendo ideas y lógicas que tienen que ver con la idea de asignar biológicamente el género a una persona de acuerdo a sus genitales, o lógicas que dan por sentado que, por ejemplo, el DNI de las personas responde a la identidad de esas personas, mientras que muchas personas tienen un nombre y un género autopercibido que no está en su DNI, la manera en que realizamos registros, y la manera en que dialogamos y trabajamos en equipo diariamente.